Para nosotros, un cristiano normal era un blanco, un objetivo fácil, pero un cristiano en ayuno, eso era otra cosa. Era como si estuvieras en llamas, no con un fuego que quema la piel, sino con una luz tan brillante que era físicamente doloroso para nosotros siquiera mirar en tu dirección. Lo recuerdo perfectamente. Intentábamos acercarnos, lanzar algo, pero esa luz era una pared, un escudo que nos repelía. Y lo más aterrador era que cuanto más tiempo pasabas sin comer, más brillante ardías. No era una metáfora. Lo veíamos con nuestros propios ojos. Seguramente te estarás preguntando cómo es posible que yo viera esas cosas. ¿Qué clase de luz era esa y por qué nos dolía tanto? Te lo voy a contar todo. Te voy a explicar por qué el ayuno es el arma espiritual que más temen en el infierno. En los próximos minutos, no solo entenderás cómo llegué a ese punto de ver el mundo espiritual con tanta claridad, sino que te revelaré las estrategias que usábamos y cómo un grupo de personas en ayuno nos humilló por completo. Vas a descubrir lo que realmente sucede al otro lado cuando decides cerrar la boca y abrir tu espíritu. Lo que voy a contarte es la verdad de lo que viví durante 25 años en la más profunda oscuridad. Si esto ya te está impactando, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa las notificaciones, porque apenas hemos arañado la superficie. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido el poder real del ayuno en tu propia vida? Déjamelo en los comentarios. Pero para que entiendas por qué un hombre que servía a Satanás terminó viendo a un creyente arder con la luz de Dios, tengo que llevarte al principio de todo, al barrio donde un niño invisible decidió que haría cualquier cosa por tener poder. Crecí en un barrio de Madrid donde o eras el cazador o eras la presa. Mi padre nunca estaba y mi madre trabajaba tanto que yo llegaba a casa y solo me recibía el silencio. Era invisible, en el colegio, en la calle, incluso en mi propia casa. Aprendí muy pronto que ser débil era una invitación al desastre, y dentro de mí crecía un hambre, una necesidad desesperada no solo de que me vieran, sino de que me temieran. Quería ser yo quien hiciera bajar la mirada a los demás. Quería el poder para que nadie, nunca más, pudiera hacerme sentir pequeño e insignificante. Ese poder lo encontré, o eso creí, en la banda del barrio. Me dieron una especie de familia, una protección retorcida, pero no fue la violencia lo que me enganchó de verdad, fue otra cosa. Ellos hacían sus pequeños rituales, cosas para protegerse o para asustar a los rivales. Y ahí, por primera vez, sentí que tenía algo que los demás no tenían. Un conocimiento secreto. De repente, yo no era el chaval invisible. Era el que sabía cómo mover los hilos en la oscuridad. Me sentía por encima de todos, controlando un juego que el resto ni siquiera sabía que existía. Mi fama con esos rituales de poca monta empezó a correr. Ya no era solo cosa de la banda. Un día, se me acercó un hombre mayor, bien vestido, que no era del barrio. Me dijo que había oído hablar de mi talento. Me habló de poder de verdad, no de las supersticiones de críos con las que yo jugaba. Me invitó a una reunión, a conocer a gente que, según él, no se limitaba a pedir favores a la oscuridad, sino que le daba órdenes. Yo, cegado por mi ambición, acepté sin dudarlo. Fue el primer paso hacia un abismo del que tardaría 25 años en salir. Aquella primera reunión no fue en un sótano oscuro, sino en el ático de un edificio de oficinas en plena Gran Vía. El hombre que me invitó me presentó a un círculo de personas que hablaban de poder no como algo que se pide, sino como algo que se toma. Me explicaron que mis rituales callejeros eran como usar un tirachinas cuando ellos tenían un arsenal. Esa noche, me guiaron en un rito para asegurar un contrato a uno de los miembros. No hubo gritos ni sangre, solo palabras frías y una energía que llenó la sala, una presencia pesada y metálica. Al día siguiente, me llamaron. El contrato se había cerrado. Gané mis primeros 1,000 euros limpios. A partir de ahí, mi ascenso fue rápido. Cada nuevo nivel exigía más de mí. Primero, juramentos. Luego, pactos más profundos. Los rituales se volvieron más complejos, más siniestros. Recuerdo el olor a azufre que a veces quedaba en el aire, o la sensación helada que se te metía en los huesos, aunque la calefacción estuviera puesta. Pero las recompensas eran adictivas. Ya no era solo dinero. Tenía influencia.
Podía susurrar una palabra y arruinar la reputación de alguien. Podía enfocar mi voluntad y ver cómo un negocio rival se desmoronaba. Dejé de ser el chico invisible para convertirme en el hombre al que todos acudían en busca de una solución o de un problema. En pocos años alcancé el rango de coordinador regional. Supervisaba varios grupos en la zona centro. Era el amo de mi pequeño universo oscuro. Pero fue entonces cuando las grietas empezaron a aparecer. Comencé a tener pesadillas horribles, no sueños, sino visitas. Me despertaba con la sensación de que me estaban devorando desde dentro. Mi madre me dijo un día: Diego, tus ojos ya no tienen luz, están fríos. Empecé a sentirme observado en mi propia casa, un silencio que pesaba, que respiraba. Ignoré todo aquello. Creía que era el coste de ser poderoso, el precio del conocimiento. Tenía todo lo que el niño invisible de mi barrio siempre había soñado: respeto, dinero y un poder que hacía temblar a hombres más fuertes que yo. Era un maestro de las fuerzas ocultas, o eso creía. La verdad es que las entidades con las que trataba ya no me respondían como antes. Empezaban a exigir, a imponer su voluntad. El poder que yo creía controlar se estaba volviendo contra mí. Ya no era una herramienta, era una jaula. Y yo estaba dentro. El precio que había ignorado durante tanto tiempo estaba a punto de cobrarse y se iba a llevar mucho más que mi alma. El poder que creía controlar empezó a mostrar su verdadera cara. Mi casa, que antes era mi fortaleza, se convirtió en una prisión espiritual. Mi mujer ya no podía soportarlo. Me decía que sentía un frío que le calaba los huesos, que se sentía observada constantemente. Una noche, con las maletas hechas y nuestra hija de la mano, me dijo las palabras que rompieron todo. Lo que sea que has invitado a esta casa está empezando a mirar a nuestra hija, y yo la elijo a ella. Vi la puerta cerrarse y en ese silencio me di cuenta de que había perdido mi ancla con el mundo real. Sin ellos, los ataques se centraron por completo en mí. Empecé a sufrir unas migrañas terribles, como si me clavaran agujas de hielo en el cerebro, que me dejaban ciego durante horas. Los médicos no encontraban nada. Es estrés, decían. Desarrollé una paranoia que me consumía. No distinguía una amenaza real de las sombras que se movían por el rabillo del ojo. Dormir era una tortura. Las pesadillas eran tan vívidas que me despertaba gritando, sintiendo que me estaban devorando desde dentro. El silencio de mi propio piso se llenó de susurros que no podía entender, pero que sentía dirigidos a mí. Entonces llegó la pérdida definitiva, el control. Las entidades a las que yo creía dar órdenes empezaron a exigirme cosas. Ya no era una colaboración, era una sumisión. Me di cuenta de la horrible verdad. Yo no era el maestro, era el esclavo. Intenté parar, lo juro, lo intenté 2 veces. La primera vez, tuve un accidente de coche inexplicable del que salí ileso, pero el mensaje fue claro. La segunda, un negocio al que había ayudado, se incendió misteriosamente. Me amenazaron. Comprendí que no había escapatoria. Estaba atado a ellos y no tenían ninguna intención de soltarme. Así que llegué al fondo. Estaba solo en mi piso de lujo, sin familia, con la salud destrozada y una mente que me traicionaba a cada instante. Había vendido mi alma por un poder que ahora me consumía. El niño invisible se había convertido en un hombre atrapado en una jaula de oro y azufre, atormentado por sus propios guardianes. Estaba físicamente agotado, mentalmente quebrado y espiritualmente poseído. No veía ninguna salida, ninguna esperanza. Solo un abismo sin fin. Era un muerto en vida, y la única opción que parecía quedarme era acabar con todo de una vez. Aquella noche, con la pistola fría sobre la mesa del salón, decidí que ya era suficiente. El niño invisible se había convertido en un monstruo, y el monstruo iba a morir. Pero antes de hacerlo, algo me impulsó a salir. Cogí el coche y empecé a conducir sin rumbo por las calles de Madrid, buscando un final. Fue entonces cuando la vi. Una iglesia pequeña, de barrio, con una luz humilde encendida. No sé por qué paré. Todo en mí, toda mi formación de 25 años, me gritaba que ese lugar era veneno, pero el hombre que iba a morir ya no tenía nada que perder. Entré y me senté en el último banco, esperando sentir el rechazo, el dolor que sentía al ver a un cristiano en ayuno. Pero no sentí nada de eso. El lugar estaba casi vacío,
solo un puñado de personas orando en silencio, y entonces ocurrió. Empezó como un pequeño calor en el centro de mi pecho, algo que no había sentido en décadas. No era fuego, era una calidez limpia, pura, que empezó a extenderse por todo mi cuerpo como una ola de agua tibia. Era una presencia, pero a diferencia de las que yo conocía, esta no exigía nada, solo daba. Era el abrazo de un padre. El contraste fue tan brutal, tan absoluto, que me rompí. El frío metálico y parasitario que había sido mi compañero durante 25 años se enfrentó a un amor puro y no pudo soportarlo. Caí de rodillas allí mismo, en el último banco de esa iglesia anónima, y empecé a sollozar. No lloraba de tristeza, sino de un alivio tan profundo que me ahogaba. Cada lágrima era como si estuviera expulsando años de suciedad, de miedo, de pactos oscuros. Sentí cómo el peso de legiones enteras se levantaba de mis hombros. Por primera vez en mi vida de adulto, estaba completamente solo y completamente a salvo. No sé cuántas horas pasé allí. Cuando salí, el cielo empezaba a clarear. Volví a mi piso, a esa jaula de lujo que había sido mi infierno personal, y por primera vez, el silencio no era amenazante. Era paz. Me dormí sin pesadillas y al despertar, lo primero que hice fue coger el teléfono. Llamé a mi exmujer. Apenas pude hablar. Solo le dije, se han ido. No sé cómo, pero ya no están en la casa. Estoy libre. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego, su voz, temblorosa pero cautelosa, preguntó, ¿estás seguro, Diego? ¿De verdad estás seguro? En esos primeros días, sentí que volvía a nacer, pero como un recién nacido, débil, desorientado y sin saber cómo funcionaba el nuevo mundo en el que había aterrizado. La oscuridad se había ido, pero me había dejado cicatrices profundas y una ignorancia total sobre cómo vivir en la luz. Si esta parte de mi historia te está impactando, si alguna vez has sentido que necesitabas un nuevo comienzo, dale a me gusta a este vídeo y cuéntame en los comentarios cuál fue el punto de inflexión en tu propia vida, porque mi liberación fue solo el principio. El infierno no iba a renunciar a mí tan fácilmente. En la iglesia, el pastor y algunos hermanos me ayudaron a entender lo que me había pasado. Y fue entonces cuando las piezas de mi antigua vida encajaron con la nueva verdad. Empecé a comprender por qué temíamos tanto a un cristiano en ayuno. En el mundo espiritual, lo que haces con tu cuerpo tiene un impacto violento. Cuando ayunas, tu cuerpo físico se vuelve casi translúcido, como un cristal, pero tu espíritu, tu hombre interior, se vuelve sólido, denso y empieza a brillar con una luz intensísima. Literalmente, veíamos cómo el espíritu crecía y la carne se encogía. Estabas matando de hambre a tu carne y con ella a los demonios que se alimentaban de tus debilidades. Las entidades asignadas a una persona se nutren de sus deseos carnales, el orgullo, la ira, la lujuria, la amargura. El ayuno les corta el suministro de comida. Lo veíamos claramente. Se debilitaban, se desorientaban, empezaban a retroceder como animales hambrientos. Recuerdo perfectamente un caso en 2006. Teníamos en el punto de mira una iglesia en las afueras de Madrid, que era un auténtico faro de luz en nuestro territorio. Nuestro plan era simple: enviar espíritus de división contra los pastores, de lujuria contra el líder de jóvenes y de ruina contra los que más diezmaban. Pero justo cuando íbamos a atacar, el pastor convocó un ayuno de 21 días. Fue una derrota total y absoluta. Al tercer día, nuestros operativos informaron que no podían acercarse a sus objetivos. Había un escudo de energía. Al séptimo día, las maldiciones que lanzábamos rebotaban y volvían contra nosotros. Al 14º día, miramos a esa iglesia en el espíritu y lo que vimos nos aterrorizó. Era una fortaleza de pura luz, rodeada por ángeles guerreros con espadas desenvainadas. Entendí que el ayuno no es una dieta, es una declaración de guerra. Esta revelación cambió todo, porque me di cuenta de que el poder que yo perseguí durante 25 años era una mentira. Pero el infierno no iba a dejarme ir tan fácilmente. Estaba libre, pero la guerra por mi alma acababa de empezar. Creía que con mi conversión todo había terminado, pero el infierno no renuncia tan fácilmente a uno de sus oficiales de alto rango. Durante los primeros meses, cada noche era una guerra declarada. Me despertaba con una presión en el pecho, sintiendo que me ahogaba.
y veía una sombra alta y delgada a los pies de mi cama. No hablaba, pero su odio era palpable. Mis antiguos compañeros también vinieron. Me esperaron a la salida del trabajo. Nuestro Señor echa de menos a su siervo más leal, me dijo uno de ellos con una sonrisa helada. No puedes esconderte en esa luz para siempre, Diego. Dentro de la iglesia, la batalla era más silenciosa, pero igual de dura. Muchos me miraban con desconfianza, no podían creer mi historia, pensaban que era un infiltrado, un espía enviado para sembrar el caos. Me sentí terriblemente solo, y en esa soledad, los viejos susurros volvían con fuerza. Lo ves, aquí tampoco te quieren. Con nosotros eras un rey, tenías poder. Aquí no eres nadie. Hubo una noche, sentado en el suelo de mi piso vacío, en la que estuve a punto de coger el teléfono y volver a llamarles. La tentación de sentirme poderoso de nuevo era casi insoportable, pero no lo hice. En lugar de eso, llamé al pastor y le confesé todo, temblando. No me juzgó. Vino a mi casa y me enseñó a luchar de una forma nueva. No con rituales, sino con la palabra. Pegué versículos por todas las paredes. Cuando las sombras venían por la noche, yo me levantaba y leía en voz alta el Salmo 91 hasta que mi garganta dolía y la presencia se disipaba. Fue un proceso agotador de desaprender 25 años de oscuridad y programar mi mente con la verdad de Dios. Una batalla que se libraba cada minuto de cada día. ¿Tuve recaídas? Sí. A los 6 meses, por puro instinto, intenté usar mis viejos conocimientos para manipular una situación en el trabajo. La respuesta espiritual fue inmediata. Sentí ese frío metálico recorrer mi espalda de nuevo. Fue una lección brutal. Me costó casi 2 años completos sentirme estable. 2 años de luchas nocturnas contra terrores, de pelear contra la desconfianza de los demás y, sobre todo, de aprender a depender del poder de Dios y no del mío. La guerra por mi alma fue larga, pero por fin estaba aprendiendo a vivir en paz. Han pasado años desde esas primeras batallas. Hoy, el hombre que perseguía el poder para no sentir miedo, duerme en paz. Pasé 25 años aterrorizado por mis propios aliados invisibles, y ahora no tengo ningún poder espiritual propio, pero descanso protegido por aquel que tiene todo el poder. Las migrañas se fueron, la paranoia se disolvió como la niebla de la mañana. Ya no hay sombras a los pies de mi cama. El silencio en mi casa ya no es una amenaza, es un refugio. Cambié una jaula de oro y azufre por la libertad de no tener nada que controlar. Mi familia, esa es la cicatriz que más enseña. No recuperé mi matrimonio. El daño fue demasiado profundo. Pero mi exmujer y yo encontramos un perdón que nunca creí posible. Y lo más importante, estoy reconstruyendo la relación con mi hija. Ya no soy el coordinador regional que mandaba sobre la oscuridad. Solo soy un padre que la lleva al parque los domingos, que le enseña a montar en bici. Un hombre que intenta recuperar el tiempo perdido. Yo creía que era un maestro, pero era el esclavo más miserable de la sala. Hoy no tengo títulos, solo soy un hijo de Dios y nunca he sido tan libre. Pero no te voy a mentir, la guerra está ganada, pero las batallas diarias son reales. Confiar en la gente todavía me cuesta muchísimo. El mundo del que vengo se construyó sobre la traición y la manipulación, y mi primer instinto a veces sigue siendo ese. Y cuando estoy cansado o me descuido espiritualmente, todavía puedo oír los viejos susurros, tentándome con atajos, con poder, con la vieja forma de hacer las cosas. Es un recordatorio constante de que mi libertad no depende de mi fuerza, sino de mi humildad y mi dependencia diaria de Dios. Hace poco, mi exmujer me dijo algo que me rompió por dentro. Diego, me dijo mirándome a los ojos, por fin vuelvo a ver luz en tu mirada, la que tenías antes de todo aquello. Mi familia no está restaurada del todo, pero el amor y el perdón, sí. Mi salud es buena, mi mente está en paz. Y el control que tanto busqué, lo entregué para recibir una libertad que no tiene precio. Sé que estás luchando tus propias batallas, y por eso necesito contarte la lección más importante que aprendí en el infierno. Mi exmujer me dijo que volvía a ver luz en mis ojos. Esa luz es la clave. Durante 25 años busqué poder en la oscuridad, pero la verdadera fuerza está en la luz. Por eso quiero que entiendas algo fundamental.
Deja de pensar en el ayuno como una dieta religiosa para llamar la atención de Dios. No es eso. El ayuno es una declaración de guerra. Eres tú diciéndole a tu carne que se calle para que tu espíritu se pueda levantar. Eres tú matando de hambre sistemáticamente al enemigo que se ha instalado en tu vida. Quizás tú, como yo, empezaste este camino buscando poder, buscando control porque te sentías invisible, débil, una presa fácil. Te prometieron secretos, te prometieron fuerza. Pero si estás viendo esto, es porque en el fondo sabes que hay un precio. Si estás enfrentando una situación imposible, un vicio que te domina, una fortaleza en tu familia, una opresión espiritual que no consigues sacudirte, te lo digo desde el otro lado del campo de batalla. Hay un arma para la que ellos no tienen ninguna respuesta. Tu victoria no está esperando a Dios, está esperándote a ti. Yo conozco el poder que te prometieron en el ocultismo, porque yo lo recibí. Pero también conozco el precio. La entidad que sirves no es tu amiga, es tu dueña, y su único plan es consumirte por completo. La luz que vi rodear aquella iglesia en 2006 es real, y es infinitamente más poderosa que cualquier cosa que hayas presenciado en tus rituales. Hay una salida. Hay un poder limpio que no te esclaviza, sino que te hace libre. Y su nombre es Jesús. No tienes que seguir siendo una propiedad del infierno. Es hora de que dejes de ser la presa, es hora de que te levantes en el espíritu, es hora de que alejes el plato y declares la guerra. Si este testimonio ha impactado tu vida, suscríbete para no perderte más historias de transformación, dale a me gusta y compártelo con alguien que necesite saber que hay esperanza. Déjame tu historia o tu petición de oración en los comentarios, estaré leyéndolos. Porque el infierno te ve como un objetivo, pero con el ayuno, se ven obligados a verte arder en llamas.